Vamos a comenzar con la clase de fisiología para el día de hoy. Y en esta ocasión vamos a platicar del sistema o aparato respiratorio, tanto de su anatomía como de su fisiología. Acuérdense que hablar de anatomía y fisiología es hablar de forma o estructura y también función. Entonces vamos a adentrarnos en este conocimiento que tiene que ver con un grupo de órganos que están organizados de tal manera que puedan contribuir con el proceso de respiración. Antes de comenzar, pues yo quisiera preguntarles, ¿qué es la respiración? A ver, ¿quién me quiere apoyar con eso? ¿Qué es la respiración? ¿Ustedes respiran? Buenas tardes, Es licenciada. la... Bueno, yo considero que la respiración es el oxígeno que nosotros exhalamos, Ajá. y es la que le da una convivencia a nuestro pulmón. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eliseo. ¿Alguien más? Es una función biológica en la cual se absorbe oxígeno. Muy bien, gracias, Angeli. Sí, tiene que ver con gases, ¿verdad? Los dos mencionaron y tienen en común el oxígeno. Sí, claro, el oxígeno tiene mucho que ver. Pero hay un proceso más allá de que solo se utilice un oxígeno, ¿verdad? El oxígeno como tal. También se utiliza otro gas, ¿verdad? Entonces ya vamos a llegar a eso. Para empezar, pues podemos decir que la respiración es un intercambio de gases. Entendámoslo de esa forma, ¿verdad? Un intercambio de gases que nos va a contribuir con nuestros procesos metabólicos, especialmente dentro de las células, para que a partir de esta respiración pulmonar que se va a dar, se pueda dar una respiración celular dependiente de oxígeno, ¿verdad? Respiración celular aeróbica. Entonces, por eso es que es importante este proceso. Bien, tenemos una idea ya general de qué es la respiración. Platiquemos de los órganos que forman parte del aparato respiratorio. Y acá, como ustedes ven en la imagen, la misma que ustedes tienen en su guía también, pues consta de varios órganos que ustedes describieron. Y dentro de ellos, pues tenemos a las vías respiratorias. Dentro de estas, pues vamos a encontrar a las fosas nasales, a la faringe, a la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y tenemos a los pulmones como tal, ¿verdad? Entonces acá ustedes pueden ver cómo se ubican, ¿verdad? La cavidad nasal o las fosas. Tenemos también a la faringe, a la laringe. Tenemos también acá a la tráquea, a los bronquios, esta parte de acá, y a los pulmones, ¿verdad? Por acá tenemos a la faringe. Acá es el lugar en donde se hacen los hisopados nasofaríngeos, ¿verdad? Entonces es el lugar donde se introduce el hisopo, pues es acá en la nariz, para que llegue hasta esta parte de acá, ¿verdad? Pues es un tanto molesto para quienes ya no lo realizamos, ¿verdad? Entonces me podrán dar la razón. Entonces acá es donde se realiza este hisopado. Lo menciono porque el tema actual pues es el COVID, ¿verdad? Y el sistema respiratorio pues tiene mucho que ver con esta enfermedad. Bien. El proceso respiratorio, como ya les decía, pues tiene que ver con el proceso de intercambiar gases. Y este intercambio de gases depende de la ventilación pulmonar que se dé, el intercambio gaseoso que ya les había mencionado,
el transporte de los gases, el intercambio gaseoso que va a haber también, pero entre la sangre y los tejidos, y la respiración celular, ¿verdad? Fue la introducción que les había dado. La ventilación pulmonar, pues es la inspiración y la expiración que vamos a tener. Cuando nosotros inhalamos y luego exhalamos, ¿verdad? Expiramos. El intercambio gaseoso que se da entre el aire de nuestro medio y la sangre. Y el transporte de gases también por la sangre, ¿verdad? Porque una vez llega el oxígeno a los pulmones, estos pulmones hacen el intercambio y lo pasan a la sangre. Y el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. Ya se captó el aire, el oxígeno del medio, ya llegó a los pulmones, se intercambió con la sangre, ya la sangre tiene que llevar ese oxígeno a los tejidos, ¿verdad? Para que después contribuyan al proceso de respiración celular. Ahora bien, las vías respiratorias o fosas nasales van a ser esas dos cavidades que están situadas sobre la cavidad bucal, ¿verdad? En este caso van a estar rodeadas, como ustedes se dan cuenta acá, por el paladar. También vamos a encontrarlas separadas por el tabique nasal, en este caso acá, esta parte de acá. Y en las paredes laterales de estas fosas vamos a encontrar a los cornetes nasales. Entonces estas serían las cavidades en esta parte de acá. Se comunican hacia el exterior por los orificios nasales, ¿verdad? Y con la faringe gracias a las coanas, ¿verdad? Así se le llama la comunicación que hay entre la faringe y las fosas coanas. También van a estar conectadas con los senos paranasales, que son estructuras que se encuentran hacia los lados. Y también conectadas con las glándulas, lacrimales por los conductos lagrimales. Están revestidas principalmente por un epitelio ciliado con células que producen moco, ¿verdad? Entonces, el moco que muy comúnmente producimos cuando estamos resfriados, cuando estornudamos, cuando hay mucho frío, ¿verdad? Es producido por ese epitelio ciliado. Son células, ¿verdad? Que tienen como pelitos en la superficie y ahí es donde se va a ir produciendo el moco. ¿Verdad? La cavidad nasal. Bien, a continuación tenemos a la faringe, que la faringe va a ser un tubo musculoso que es muy común, ¿verdad? Y principalmente en el aparato digestivo y respiratorio, los dos. Comunica con la boca a través del istmo de las fauces. También pues va a estar comunicada con el esófago. Tenemos a las fosas nasales que se van a comunicar a través de las coanas, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y la laringe a través de la glotis. El oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Entonces, eso va a ser parte de la comunicación que va a tener la faringe. Tenemos también a la laringe. Vamos a regresar. La faringe está ubicada en esta parte de acá, ¿no? Esta parte les mencionaba, el hisopado nasofárico. Luego en la parte baja, entonces ahí ya está la laringe. La laringe, pues va a ser un tubo también musculoso, cartilaginoso, que va a comunicar la faringe con la tráquea y está delante de la faringe. Formado principalmente por el hueso yoides, que es el único hueso que va a estar en el cuello. Y 9 cartílagos también, ¿verdad? Los principales cartílagos que forman a esta estructura pues van a ser el cartílago tiroides, el cricoides y la epiglotis. El cartílago tiroides pues forma una prominencia en el cuello, más prominente generalmente en los hombres, que se llama nuez de Adán,
¿verdad? O la campanilla, muy comúnmente conocida en la parte de acá. En los hombres pues está muy marcada, en algunos hombres más que en otros. Otra de las características es que tiene forma de lengüeta, ¿verdad? Y durante la deglución, pues va a cerrar la entrada a la laringe para impedir principalmente que los alimentos entren a las vías respiratorias. Esa es la principal función de la epiglotis, ¿verdad? La epiglotis contribuye a evitar que los alimentos pues entren en las vías respiratorias. Dentro de la laringe también se encuentran dos pares de repliegues que se conocen como cuerdas vocales, ¿verdad? Y son las que nos permiten hablar. Allí es donde vamos a encontrar a estas cuerdas. Tenemos dos tipos de cuerdas, que son las cuerdas falsas o superiores y las verdaderas e inferiores. En el caso de las inferiores, pues estas pueden vibrar y pasar el aire, principalmente producir sonidos, y que con la boca y la lengua pues son transformados en palabras, ¿verdad? En las palabras que vamos nosotros a expresar muy comúnmente. La forma en que se tensan las cuerdas vocales pues va a modificar el tono del sonido y la voz también, ¿verdad? Por eso es que todos tenemos distinto tono de voz. Y el tamaño de la laringe pues determina específicamente el timbre. Dependiendo del tamaño que sea, pues así va a ser el timbre de nuestra voz. Que sea una voz pues más aguda, más grave, una voz pues muy dulce, una voz pues muy fuerte, ¿verdad? Entonces depende del tamaño de la laringe. Luego tenemos a la tráquea, a los bronquios y a los bronquiolos. La tráquea pues va a ser un tubo de 13 centímetros de longitud y de 2 de diámetro. Está situado delante del esófago y formado por un tipo de anillos muy característicos de la tráquea, que son los anillos cartilaginosos. Son los que ustedes ven acá en la imagen. Estos anillos cartilaginosos. La tráquea, una vez termina, pues se divide en los bronquios, ¿verdad? Y estos bronquios se caracterizan porque van a entrar a los pulmones. Y una vez en los pulmones se dividen en el resto del árbol bronquial. Los bronquios más finos se les conoce como bronquiolos y al finalizar de los bronquiolos se encuentran las estructuras alveolares, es decir, los alvéolos. En estos últimos es el lugar en donde se va a llevar el intercambio de gases, en los alvéolos pulmonares. Una característica importante del tracto respiratorio es que todo está cubierto por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, como el que ustedes ven acá en la pantalla. Las células son muy parecidas a esto que ustedes ven acá y tiene un montón de cilios, de pelitos, ¿verdad? Como que en las cabecitas de las células hay un montón de pelitos. Estas células son las encargadas de producir el moco, como les mencioné al inicio de la clase. Otra de las funciones de estos pelitos o cilios que tienen las células respiratorias es que los movimientos que producen, si ustedes se dan cuenta, es como que tuvieran varias escobas volteadas hacia arriba. Y pues siempre con la misma razón, ¿verdad? Una escoba nos sirve pues para barrer todo lo que encontramos. Y lo mismo sucede con estos cilios. Los movimientos de los cilios pues van recogiendo a las bacterias y algunas otras partículas capturadas por la mucosa y las llevan a la garganta, donde pues desde la garganta podemos ya sea que sacarlas, expulsarlas o tragarlas, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces, esa es otra de las funciones importantes del aparato respiratorio. ¿Alguna duda hasta ahorita?
Todo claro. Bien, entonces ya hablamos de la faringe, hablamos de las fosas nasales, de la laringe, de la tráquea, ¿verdad? Del árbol bronquial. Y ahora pues vamos a platicar de cómo es la estructura de los pulmones. Estos pues van a ser dos órganos de forma cónica y que están alojados en la caja torácica. Generalmente el derecho va a ser más grande que el izquierdo, ¿verdad? Y tiene 3 lóbulos separados por unas cisuras, ¿verdad? Las cisuras son estas partes que dividen cada lóbulo. En cambio, el izquierdo solo tiene 2 lóbulos. Pregunto, ¿por qué razón el pulmón derecho es más grande que el izquierdo? Porque Sí, ¿me repites nuevamente, por favor? Es que no te escuché. quizás sea ese lado donde esté el corazón, o sea, el pulmón Sí, izquierdo. sí. Así es, sí. Esa es la razón anatómica, ¿verdad? El corazón, recuérdense que no, precisamente no está, como les mencionaba en la clase pasada del sistema cardiovascular, no está del lado izquierdo como tal. El corazón está en el mediastino, cabal en el centro. Hay una parte que apunta hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Y por eso es que también esto anatómicamente va a volver más pequeño al pulmón izquierdo. Dentro de los pulmones vamos a encontrar a los bronquios, a las arterias y a las venas pulmonares. Estas pues se caracterizan porque entran a cada pulmón a través de un hilio. Y una vez llegan al hilio, pues continúan dividiéndose. Aquí como ven esta imagen a mí me gusta muchísimo porque se ve claramente cómo viene acá la tráquea. Luego se ramifica en el árbol bronquial, ¿verdad? Acá tenemos a los bronquios y luego a los bronquiolos. Y en las partes más pequeñas vamos a tener a los alvéolos, ¿verdad? Que es el lugar en donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Si ustedes se dan cuenta, pues acá se ve también cómo está la distribución del corazón, ¿verdad? Está al centro y su ápice apunta hacia la izquierda. Entonces, el hilio pues es esa conexión que hay de todas las ramificaciones y que se van a seguir dividiendo a lo largo de todo el pulmón, ¿verdad? Todo el pulmón está lleno de ramificaciones del árbol bronquial. Los bronquios pues van a terminar en pequeñas vesículas que ya les había dicho, que se llaman alvéolos. Y los alvéolos se caracterizan porque están rodeados por una red de capilares sanguíneos. Como ustedes ven acá, ¿verdad? Esto es un alvéolo. Y también en la guía pues se ve una imagen muy bonita en la cual pues se ve claramente cómo están los capilares sanguíneos rodeando al alvéolo. ¿Por qué razón van a haber capilares sanguíneos rodeando a los alvéolos pulmonares? Por la razón de que tiene que haber un intercambio de gases, ¿verdad? Entonces ese intercambio de gases va a permitir que haya un traslado, ¿verdad? Del oxígeno del aire al atmosférico hacia la sangre y luego de la sangre hacia los tejidos. Acá podemos ver un pulmón, ¿verdad? Y se puede ver y evidenciar claramente el árbol bronquial, ¿verdad? Cómo se dan todas las divisiones. Por acá viene la tráquea. Esto es muy parecido a los órganos humanos, solo que este es de un cordero. Viene acá la tráquea, llega a las ramificaciones, vean, ahí se ven los bronquios y cómo se difunde todo hacia el resto. Muy comúnmente, por ejemplo, si nosotros vemos unos pulmones de res o de cerdo, pues si colocamos unas pajillas y soplamos sobre estos agujeros, se va a llenar el pulmón, ¿verdad? Soplamos, se llena y luego poco a poco va a salir. Es lo maravilloso de este tipo de estructuras, ¿verdad? La forma y la función. Ahora bien, como todo órgano importante del cuerpo humano, tiene que haber una protección,
¿verdad? Para garantizar su funcionamiento. Y en el caso, pues, del cerebro, lo protegen las meninges, ¿verdad? Las meninges, la dura madre, pía madre y aracnoides. En el caso de el corazón, se recuerdan que habíamos dicho del el pericardio, ¿verdad? El pericardio fibroso y parietal, también va a proteger al corazón. Y tenemos en el caso de los pulmones a las pleuras. Están recubiertos estos por una membrana doble y esta membrana se le llama una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura parietal, pues, es la que está muy cerca de la caja torácica, ¿verdad? La externa. Y la pleura visceral es la que está pegada al pulmón como tal. Entre estas dos membranas va a haber un espacio y en ese espacio va a haber un líquido lubricante y este líquido recibe el nombre de líquido pleural, a manera de proteger siempre al pulmón. Bien, llegamos a esta parte en la cual vamos a ver cómo se da el proceso de ventilación pulmonar. No sin antes quisiera preguntar si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Bueno, ¿cómo se da la ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar se va a dar con la inspiración y expiración. ¿Cómo es este procedimiento? Ustedes se dan cuenta acá, pues en la inspiración lo que sucede es que los músculos intercostales, que son los que están acá a los lados, pues se van a contraer, ¿verdad? Cuando usted inspira. Las costillas se elevan también, ¿verdad? Haga la prueba usted ahí. Usted eleva las costillas cuando usted inspira. El diafragma se contrae y va a tirar de los pulmones hacia abajo, ¿verdad? Como que jalar a los pulmones hacia abajo. Es entonces cuando la caja torácica va a aumentar de volumen y el aire va a entrar a los pulmones, ¿verdad? Hagan la prueba, ¿verdad? El aire entra a los pulmones. Ahora bien, ¿cómo se da la expiración? La expiración se va a dar cuando los músculos intercostales se van a relajar, ¿verdad? Nosotros relajamos los músculos, las costillas bajan, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye su volumen. Es ahí entonces cuando sale el aire, ¿verdad? Hagan la prueba ustedes en casita. Inspiren. Se van a dar cuenta cómo las costillas se elevan, los músculos se contraen, intercostales, y luego expiren, se relaja todo, ¿verdad? Todo es parte de la ventilación pulmonar. En cuanto a los parámetros respiratorios, los pulmones tienen cierta capacidad de aire, de oxígeno que va a llegar a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en una inspiración, si forzamos, ¿verdad? Una respiración, si es muy forzada, en los hombres pues tiene la capacidad de 6 litros y en las mujeres de 4.5 de oxígeno. La capacidad vital, es decir, la capacidad normal es, por ejemplo, de máximo esfuerzo, es de 4.5 en hombres litros y 3.2 litros en mujeres. El volumen residual, ¿qué quiere decir esto? Es el volumen o el aire que queda en los alvéolos después que nosotros expiramos. Es decir, después de que hacemos, lo que queda ahí siempre va a quedar un poco de oxígeno, ¿verdad? Siempre va a quedar un poco de aire y es alrededor de 1 litro. El volumen de ventilación o capacidad respiratoria, es decir, una inspiración normal, es de 500 ml y de los que llegan a los alvéolos sería de 350 ml, ¿verdad? La cantidad de aire que va a llegar a los alvéolos. El total sería 500 ml y lo que llega a los alvéolos son 350.
Y la frecuencia respiratoria, que es una constante vital, que yo sé que ustedes pues ya la conocen, y es de 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿verdad? Eso es lo normal, que un individuo respire entre 12 a 18 respiraciones por minuto. Si está más elevado el número o si está menos, ¿verdad? Una menor cantidad, pues ahí ya vienen los problemas. Una hipoventilación o una hiperventilación. En cualquiera de los dos casos nos va a conducir a algún trastorno como alguna alcalosis o alguna acidosis respiratoria. Muy bien. Y ya para finalizar, pues vamos a hablar del intercambio de gases. Los gases se van a intercambiar con los alvéolos. Y acá esta imagen me gusta un montón porque se ve claramente cómo están los alvéolos rodeados por los capilares. ¿Verdad? Acá tenemos tanto la inervación venosa como la arterial. Entonces, esto se va a dar o va a tener lugar por difusión. Se produce por las diferencias que va a haber en la presión entre un alvéolo y la sangre, ¿verdad? Para cada uno de los gases. ¿Qué quiere decir? Que en la sangre va a haber cierta presión de los gases y en los alvéolos va a haber otra, ¿verdad? Estas diferencias de presión va a hacer que se intercambien y entonces se dé ese intercambio gaseoso. La presión parcial que se da, pues es proporcional a su concentración en la mezcla de gases. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá, pues viene en estos capilares, viene el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono llega a los alvéolos y se intercambia acá con los alvéolos. Lo que sucede es que el dióxido de carbono que venía acá se saca, ¿verdad? Se libera. Y luego, pues el oxígeno que nosotros inspiramos se intercambia también por las diferencias en la presión de gases y este oxígeno regresa a los tejidos, ¿verdad? Así es como se va a dar el intercambio gaseoso. Por eso se ve acá lo que está en color azul, ¿verdad? Dice sangre rica en dióxido de carbono. Y lo que está en rojo dice sangre rica en oxígeno, que se dirige al corazón. Entonces, en este caso se va a dar el intercambio acá. Todo lo que viene acá en el color azul es dióxido de carbono, se intercambian los alvéolos y los alvéolos se encargan de sacarlo, lo que nosotros expiramos. Y lo que nosotros inhalamos, pues va a ser el oxígeno que viene de la atmósfera y se va a intercambiar con los alvéolos pulmonares. Bien, quisiera saber si hay alguna duda.